Vamos a ver si en una breve explicación aportamos algunas ideas básicas acerca de la combustión del carbono y las ventajas que tiene el dióxido de carbono en la atmósfera. A la vez, para que no se escandalice, diremos también algo acerca de los inconvenientes que tiene el rápido incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, rápido incremento que ha tenido lugar en los últimos 100 años. O sea que hablaremos bien del efecto invernadero, aunque luego diremos que es perjudicial el crecimiento rápido del efecto invernadero en las últimas décadas. Miren, las combustiones de todos los hidrocarburos, dijimos en un vídeo ya, conducen a la liberación de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se conoce siempre como anhídrido de carbono. Bueno, es el nombre genérico que se da. Y está en la atmósfera formando parte de ella en una pequeña proporción. Fíjense qué pequeña proporción. 0,035% en volumen. Pero a pesar de esa pequeñísima proporción en la que el dióxido de carbono forma parte de la composición de la atmósfera, su presencia en la atmósfera es determinante, igual que lo es de otros gases, y que perjudican el comportamiento de la atmósfera, perjudican la transparencia de la atmósfera con respecto de la luz del sol. Miren, la atmósfera contiene, además de dióxido de carbono, vapor de agua y metano, también gases nobles, pero la práctica totalidad de la atmósfera está constituida por nitrógeno y oxígeno. Saben que todos nuestros libros dicen que puede ser el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Se puede en la cabeza tener ese par de números bien. El monóxido de carbono es irrespirable, es el resultado justo de las combustiones orgánicas, es el gas que exhalamos, el resultado de nuestra respiración. Y también, pues, hay otros gases. El dióxido de carbono está presente en la atmósfera como consecuencia de las erupciones volcánicas hasta hace 100 o 200 años, pero últimamente está presente en la atmósfera porque los humanos somos unos brutos realizando combustiones. El dióxido de carbono tiene una enorme importancia en la atmósfera porque, en primer lugar, posibilita la función clorofílica. Recuerden que la vida sobre el planeta está justificada, es posible, se puede entender gracias a la presencia de este dióxido de carbono que alimenta a las plantas, porque las plantas, como siempre decimos, comen a través de las hojas, se alimentan a través del dióxido de carbono. O sea que fabrican, con el concurso de la luz y de la clorofila, componentes orgánicos a partir de lo que llamaríamos un componente inorgánico, que es el CO2 de la atmósfera. O sea que la planta lo que hace es que al CO2, en función de a partir de la luz y de la clorofila, pues fabrica cadenas hidrocarbonadas del almidón. O sea que permite el paso de lo que llamaríamos, así de una manera un tanto primitiva, pero bueno, llamaríamos carbono inorgánico, que es el que forma parte del dióxido de carbono en la atmósfera, y lo incorpora al carbono de los seres vivos, que podríamos llamarle carbono orgánico, en tanto que la estructura de la molécula es la de la molécula de los seres vivos. Bien. Esto es posible gracias a que las plantas verdes hacen esa función clorofílica. Y también
posibilita el hecho de que la Tierra, a bajas alturas, mantenga una temperatura agradable, ya que es el responsable en gran medida del efecto invernadero. Decimos en gran medida porque también los otros gases que dijimos antes, el metano y el dióxido de carbono, pues son responsables del efecto invernadero. Miren, conviene poner en valor, hablar bien del efecto invernadero, porque es el que permite la vida sobre el planeta, permite que la Tierra, a la altura del suelo que nosotros pisamos, tenga una temperatura agradable. Porque en contra de lo que algunos piensan, y es que la Tierra se calienta por arriba del Sol, viene, atraviesan la atmósfera y llegan al suelo. Los rayos del Sol que atraviesan la atmósfera y llegan al suelo no calientan la atmósfera, porque si eso ocurriera, las temperaturas en las capas altas de la atmósfera serían elevadas y bajas serían al suelo. Y todos ustedes saben que si nosotros vamos en un avión atravesando el Atlántico, el piloto nos ha advertido al despegar que cuando estamos a 8.000 a 10.000 metros de altura, la temperatura exterior es de 30 grados bajo cero. Si fuera cierto que la atmósfera se calienta por arriba, las temperaturas altas estarían en las capas altas de la atmósfera, ¿saben? Porque la Tierra se calienta desde el suelo, gracias al efecto invernadero. Fíjense, vamos a explicar de una manera sencilla el efecto invernadero. Y lo vamos a hacer simulando un invernadero, aunque realmente, pues, luego lo trasladaremos a la atmósfera. O sea que vamos a contar en breves minutos cómo es el funcionamiento de un invernadero. Miren, el Sol atraviesa con su luz visible, con una longitud de onda que llamamos visible, las láminas de un invernadero. Llega al suelo. Y en el suelo, esa luz de longitud de onda visible queda, por decirlo así, atrapada y refleja o devuelve o restaura a la atmósfera la cantidad de energía luminosa que absorbió en la longitud de onda visible y lo devuelve en una longitud de onda diferente. Fíjense, hemos llamado una onda prima, mientras que aquí le llamamos onda. Y esa longitud de onda ya no es para ella posible salir de las láminas del invernadero, o sea, que quedan atrapadas las longitudes de onda. Quiere decir que esta lámina de plástico, el cristal del automóvil, los cristales de la ventana de nuestra galería permiten la entrada de luz visible, pero no permiten la salida de la radiación infrarroja que viene de, en este caso, el suelo. La absorbida por el suelo lo calienta y por conducción, por aparte, lo devuelve al aire, calentándolo de abajo para arriba. Pero el suelo pierde también calor por radiación y devuelve al aire energía radiante en el infrarrojo. Esta radiación infrarroja calienta el aire. ¿Se fijan? Parte de la energía quedó absorbida y calentó el suelo, y parte de la energía se devuelve en la longitud infrarroja y calienta el aire. Por eso, el efecto invernadero justifica que se caliente el planeta desde abajo hasta arriba, según este procedimiento. En las galerías ocurre lo mismo. Con una galería, la luz procedente del Sol calienta las paredes de la casa y calienta el suelo, porque parte de esa energía queda absorbida. Pero esa superficie de pared de piedra que constituye el muro de la casa devuelve al ambiente de la galería, supóngase que hay cristales. Este es un balcón para decir que, claro, como esto está cerrado y esto es cristal,
todo el área comprendida en esta zona queda calentada en parte por la transmisión de calor desde la pared y desde el suelo al aire y también por la radiación infrarroja que se encarga de calentar al aire. Una persona que estuviese aquí estaría pasando frío, una persona que está aquí está calentando. De ahí que la construcción de la galería justifique el uso de esta forma de ventana o de iluminación o de calentamiento de la casa en climas en donde hay poca luz, en donde las temperaturas no son muy altas. Es decir, que justifica el que nuestra comunidad autónoma pues tenga en gran medida muchas galerías en nuestras ciudades. Lo hemos contado para el invernadero, lo hemos contado para los dos ejemplos anteriores, y ahora vamos a hacer lo mismo para la atmósfera. Vamos a imaginarnos que la capa de la atmósfera tiene 8, 10 o 15 kilómetros. La luz procedente del Sol atraviesa una atmósfera constituida por nitrógeno, oxígeno, pero también por metano, vapor de agua y dióxido de carbono. El aire es transparente a la luz visible. Pero cuando esa luz visible llega al suelo de la Tierra, como hemos dicho ya antes, parte de esa energía luminosa se encarga de calentar al suelo y parte del suelo devuelve, y en parte el suelo devuelve radiación de la recibida bajo la frecuencia de luz infrarroja. Podríamos decir entonces que lo que hace el suelo es absorber energía de la longitud lambda y devolver la longitud de la onda lambda prima, que es la que va a calentar a la atmósfera. Y la atmósfera es opaca, lo mismo que el plástico era opaco a la radiación infrarroja, la atmósfera es opaca a esa radiación infrarroja, tanto más o tanto menos en función de que tenga mucho metano, mucho vapor de agua y mucho dióxido de carbono. O sea que si hay dióxido de carbono en la atmósfera, en la cantidad que hemos dicho antes, se contribuye a que la Tierra mantenga una temperatura aceptable. Si ese dióxido de carbono aumenta, la opacidad a la pérdida de la radiación infrarroja es mayor y en consecuencia se contribuye al calentamiento de la Tierra en la medida en la que el dióxido de carbono incremente su contenido. De tal suerte que de estos dos escenarios que hemos planteado aquí, pues en uno hay el efecto invernadero y en otro no hay efecto invernadero. Nuestros satélites no existe el efecto invernadero en tanto que no tiene atmósfera. De ahí los problemas de temperatura que padece la superficie de la Luna. Y en cambio, en el planeta Tierra hay efecto invernadero y esa delgada capa de aire que rodea a la Tierra es la que va a favorecer en mayor o menor medida el efecto invernadero. Hemos querido señalar en este dibujo el pequeño espesor, que no está así muy proporcionado, porque fíjense que el radio de la Tierra es de 6.500 kilómetros y aquí hablamos de 100 o de 200 kilómetros, o sea que fíjense que la capa de la atmósfera es muy pequeña comparada con el radio de la Tierra. Queremos hacer esta reflexión para que se den ustedes cuenta del cuidado que tenemos que tener con esa delgada capa gaseosa que rodea a la Tierra para que los subproductos de la combustión de los hidrocarburos no alteren más que lo
imprescindible la composición de esa atmósfera, porque, vean, se ha estudiado el contenido de dióxido de carbono cómo evolucionó desde el año 1800 hasta el año 2000. Bueno, se ha estudiado más también, pero aquí ponemos solo 200 años. Observen que desde que empieza la revolución industrial empieza el crecimiento disparatado del contenido en la atmósfera de dióxido de carbono. Ese contenido disparatado se hace de locos en el momento en el que pasamos desde el año 1900 hasta el año 2000, porque piensen que la tendencia, la pendiente de esta curva no tiene nada que ver con la pendiente de esta curva. Entonces, claro, en los últimos 100 años ha tenido lugar un rapidísimo incremento del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera y esa enorme rapidez con la que ha crecido el dióxido de carbono a la atmósfera justifica el hecho de que la temperatura de la Tierra haya tenido que incrementarse más de lo que era previsible como consecuencia de ese elevado, rápido crecimiento. Podemos entonces decir que el problema del efecto invernadero no es tanto el que exista, porque el que exista el efecto invernadero tiene una vertiente positiva, o sea que debemos de saber que el efecto invernadero, gracias a él, existe la vida en el planeta Tierra, pero el crecimiento disparatado, el crecimiento rápido, el crecimiento en esa pendiente tan acentuada del dióxido de carbono ha sido el que está preocupando a los científicos, porque en la misma medida en la que crecen nosotros no nos preocupamos de retirar ese dióxido de carbono de la atmósfera, porque el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, a la vez que se incrementa por parte de los volcanes y del hombre sobre todo con las combustiones de los combustibles fósiles, debería de ser retirado con la misma rapidez de la atmósfera, pues aportando el hombre sumideros cada vez más efectivos, más eficaces del CO2 que hay en la atmósfera. Uno de los sumideros son las plantas verdes, pero si se aporta más cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, el hombre debería de preocuparse de aumentar el número de sumideros o la cantidad de dióxido de carbono que es retirado de la atmósfera por parte del área verde de la Tierra. Entonces, las combustiones liberan calor, las combustiones son aprovechadas por el hombre para sus necesidades, pero el control de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es fundamental para que esa delgadísima capa gaseosa que rodea la Tierra no esté tan enriquecida en dióxido de carbono que impida la marcha de esas radiaciones infrarrojos y el recalentamiento de la atmósfera. En todo caso, pues es un problema que está todavía por constatar en qué medida es precisamente el dióxido de carbono que generamos nosotros en nuestra casa con nuestros leños responsable de este efecto invernadero. Los responsables los responsables políticos y científicos deberían de decirnos en qué medida ese enriquecimiento de dióxido de carbono en la atmósfera procede de las combustiones de nuestros automóviles en la ciudad o de los motores de aviación a 8.000 metros de altura o de los gases, los propelentes, los fluorocarbonados o del ozono. Es decir, es un tema que todavía está por conocer en cierta profundidad. Que nosotros estemos sensibilizados acerca de la importancia y trascendencia que tiene la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera es bueno para que podamos ser críticos frente a los comentarios que se hacen sobre el tráfico de la ciudad, el tráfico aéreo, el tráfico u otros componentes que hay en la atmósfera. O sea que debemos de tener conocimiento
de estos hechos para poder ser observadores críticos ante las combustiones y ante los razonamientos que se nos hacen sobre la evolución del contenido